El arte de fluir. Una historia zen sobre la paciencia y la sabiduría interior. En los valles silenciosos donde el tiempo parece detenerse y la sabiduría ancestral susurra entre las hojas de bambú, nace una historia que transformará tu comprensión sobre el arte de vivir. Esta es la historia de Kenji, un joven impaciente que descubrirá que los tesoros más preciados de la vida no se conquistan con fuerza, sino que se revelan a quienes saben esperar con el corazón abierto. A través de 8 capítulos llenos de enseñanzas profundas y momentos de revelación, te invitamos a caminar junto a nuestro protagonista por un sendero donde cada paso es una lección, cada encuentro una oportunidad de crecimiento, y cada momento de quietud una puerta hacia la verdadera sabiduría. Esta historia zen te recordará que en un mundo obsesionado con la velocidad y los resultados inmediatos, existe una forma más elegante y poderosa de vivir, el arte de no forzar nada y permitir que todo llegue en su momento perfecto. Prepárate para descubrir que la verdadera fuerza reside en la suavidad, que la mayor sabiduría se encuentra en la paciencia, y que los milagros más hermosos ocurren cuando dejamos de perseguirlos. Capítulo 1. El jardín impaciente. Kenji despertó esa mañana con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Hoy era el día en que finalmente conocería al maestro Takeshi, el legendario jardinero cuyo jardín zen era famoso en toda la provincia. Había viajado durante días para llegar hasta este templo escondido en las montañas, llevando consigo una única pregunta que lo atormentaba desde hacía años: ¿cómo puedo encontrar la paz interior? Al llegar al templo, Kenji fue recibido por un anciano de barba blanca y ojos serenos. «Soy Takeshi», dijo simplemente, sin ceremonias. «He escuchado que buscas respuestas». «Maestro», comenzó Kenji con urgencia, «he probado todo, meditación forzada, ayunos extremos, rituales complicados. Nada funciona. Mi mente sigue siendo un torbellino de preocupaciones y deseos. ¿Cuál es el secreto?». El maestro sonrió y señaló hacia su jardín. «Ven, ayúdame con las plantas». Kenji siguió al maestro, esperando una respuesta directa. En cambio, Takeshi le entregó una pala y le mostró un área donde habían plantado semillas de bambú la semana anterior. «Estas semillas», explicó Takeshi, «pueden tardar hasta 3 años en mostrar sus primeros brotes. Pero cuando lo hacen, crecen hasta 30 centímetros en un solo día». «¿3 años?», exclamó Kenji, frustrado. «Eso es demasiado tiempo. Debe haber una forma más rápida». El maestro se arrodilló junto a las semillas y comenzó a regarlas con movimientos lentos y deliberados. «Dime, joven Kenji, ¿qué crees que pasaría si intentáramos forzar estas semillas a crecer cavando constantemente para ver su progreso?». «Supongo que las destruiríamos», admitió Kenji a regañadientes. «Exactamente. La semilla sabe cuándo es su momento. Durante esos 3 años aparentemente silenciosos, está desarrollando un sistema de raíces tan fuerte que cuando finalmente emerge, nada puede detener su crecimiento». Kenji observó las pequeñas elevaciones de tierra donde yacían las semillas, sintiendo por primera vez una extraña calma al contemplar su invisible trabajo. «Tu paz interior», continuó Takeshi, «es como estas semillas. Ya está plantada en ti. Pero cada vez que la fuerzas con técnicas agresivas y expectativas inmediatas, la perturbas. La paz no se conquista, se cultiva con paciencia». Esa noche, Kenji se quedó en el templo, contemplando las palabras del maestro. Por primera vez en años, no trató de meditar correctamente ni de vaciar su mente por la fuerza. Simplemente se sentó en silencio, como si fuera una semilla esperando su momento perfecto para florecer. Capítulo 2. La lección del río. Al amanecer del segundo día, el maestro Takeshi despertó a Kenji antes del alba. «Hoy caminaremos hasta el río», anunció. «Hay algo que debes ver». Caminaron en silencio por senderos serpenteantes hasta llegar a un hermoso río que fluía entre las rocas. Kenji notó inmediatamente algo peculiar: el agua no luchaba contra las piedras en su camino, sino que las rodeaba suavemente, creando formas elegantes y sonidos melodiosos. «Observa», dijo Takeshi, sentándose en una roca junto a la orilla.
Este río ha estado fluyendo por miles de años. Nunca ha tenido prisa, nunca ha forzado su camino. Kenji se sentó junto a él, hipnotizado por el movimiento del agua. Pero maestro, el río siempre llega a su destino. Exactamente. Y mira cómo ha esculpido estas rocas a lo largo del tiempo. No con violencia, sino con persistencia gentil. La gota de agua no teme a la roca porque no compite con ella. Un pez dorado saltó del agua en ese momento, creando ondas concéntricas que se expandieron suavemente por toda la superficie. Ese pez, observó Takeshi, no planificó su salto durante horas. Simplemente sintió el momento perfecto y actuó. No hubo duda, no hubo análisis paralítico. Solo acción natural en armonía con el momento. Kenji sintió una revelación surgiendo en su interior. ¿Está diciendo que debo ser como el agua? Te estoy mostrando que ya eres como el agua, corrigió el maestro con suavidad. Tu verdadera naturaleza es fluir, adaptarse, encontrar el camino sin forzar. Pero has olvidado esto porque has estado tratando de ser una roca que lucha contra la corriente. Permanecieron allí durante horas, y Kenji comenzó a notar que su respiración se sincronizaba naturalmente con el ritmo del río. Sus pensamientos, por primera vez en mucho tiempo, no corrían hacia el futuro ni se aferraban al pasado. Simplemente fluían, como el agua ante él. Maestro, susurró Kenji, siento algo diferente. Como si una tensión que no sabía que tenía se estuviera liberando. Esa tensión, explicó Takeshi, viene de resistir lo que es. El río nunca resiste su cauce, por eso su fluir es tan hermoso y poderoso. Cuando dejas de resistir tu naturaleza auténtica, la paz emerge naturalmente. Al regresar al templo esa tarde, Kenji caminaba de manera diferente. Sus pasos eran más suaves, su respiración más profunda. Había comenzado a recordar cómo fluir. Capítulo 3. El maestro de la espera. El tercer día trajo consigo una lluvia suave que creaba un ritmo hipnótico sobre el tejado del templo. Kenji esperaba que el maestro Takeshi cancelara sus actividades, pero en cambio lo encontró sentado en el jardín, inmóvil bajo la lluvia, con una expresión de completa serenidad. Maestro, se está empapando, dijo Kenji, corriendo hacia él con un paraguas. Takeshi sonrió sin moverse. La lluvia no es mi enemiga, ¿por qué debería esconderme de ella? Kenji se quedó parado junto al maestro, confundido. Pero podría enfermarse. Siéntate conmigo, invitó Takeshi. Deja el paraguas. Con dudas, Kenji se sentó en el suelo húmedo junto al maestro. Al principio, se tensó contra las gotas frías, pero gradualmente, siguiendo el ejemplo de Takeshi, comenzó a relajarse. Hace 40 años, comenzó el maestro mientras las gotas resbalaban por su rostro arrugado, un joven monje llegó a este templo, exactamente como tú. Estaba desesperado por encontrar la iluminación. Me suplicó que le enseñara el secreto más rápido. ¿Qué le dijo?, preguntó Kenji, genuinamente curioso. Le dije que se sentara bajo este mismo árbol y esperara. ¿Esperara qué? Esperara. Kenji frunció el ceño. No entiendo. Ese joven se sentó aquí durante días, preguntándome constantemente cuándo llegaría su iluminación, qué señales debía buscar, qué técnicas debía practicar. Cada día yo le daba la misma respuesta, espera. La lluvia comenzó a caer más suavemente, y Kenji notó que el sonido había cambiado a un susurro gentil. Después de un mes, el joven estaba furioso. He perdido mi tiempo, gritó. No he aprendido nada. Y se marchó del templo. Pero que se suponía que aprendiera esperando, insistió Kenji. Takeshi se giró para mirarlo directamente a los ojos. Exactamente lo que tú estás aprendiendo ahora mismo. En ese momento, Kenji se dio cuenta de que durante los últimos minutos no había pensado en nada más que en las palabras del maestro, en la sensación de la lluvia, en la quietud del momento presente. Su mente ansiosa había encontrado una pausa natural.
La espera que enseño no es pasiva, continuó Takeshi. Es un estado de alerta relajada, de presencia completa. Cuando esperamos verdaderamente, sin agenda, sin prisa, algo extraordinario sucede, el momento presente se revela en toda su riqueza. Ese joven que se fue hace 40 años, murmuró Kenji, ¿alguna vez regresó? Sí, sonrió Takeshi misteriosamente. Regresó hace 3 días, convertido en un hombre sabio. ¿Lo conoces bien? Kenji lo miró confundido hasta que la realización lo golpeó como un rayo. El anciano maestro había sido ese joven impaciente hace 40 años. Maestro, usted. Aprendí que la iluminación no es algo que se conquista, sino algo que se permite. La lluvia me enseñó esto. Nunca fuerza su llegada, simplemente llega cuando las condiciones son perfectas. Y cuando llega, nutre todo lo que toca. Permanecieron sentados bajo la lluvia hasta que ésta cesó naturalmente. Kenji sintió que algo profundo había cambiado en él. Había aprendido su primera lección sobre el arte sagrado de la espera consciente. Capítulo 4. La sabiduría del bambú. En el 4.º día de su estancia, Kenji despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años, no sentía prisa por llegar a ningún lado. Se vistió lentamente, saboreando cada movimiento, y se dirigió al jardín donde encontró al maestro Takeshi podando cuidadosamente una planta de bambú. Buenos días, Kenji, saludó el maestro sin levantar la vista de su trabajo. ¿Dormiste bien? Extrañamente bien, admitió Kenji. Soñé que era un árbol enraizado profundamente en la tierra, y por primera vez el sueño no me angustió. Takeshi sonrió mientras cortaba una rama con precisión. Los sueños también son maestros cuando dejamos de controlarlos. Ven, ayúdame con este bambú. Kenji se acercó y observó las plantas. Algunas eran altísimas y flexibles, otras más jóvenes y tiernas. Maestro, ¿por qué el bambú es tan importante en los jardines zen? Observa estas plantas durante una tormenta, respondió Takeshi, y entenderás uno de los secretos más profundos de la vida. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el viento comenzó a soplar con fuerza. Kenji observó fascinado cómo las ramas de bambú se doblaban dramáticamente con cada ráfaga, pero nunca se rompían. El bambú no resiste el viento, explicó el maestro mientras continuaba podando con calma. Se rinde completamente a él, y por eso sobrevive a las tormentas más feroces que destruyen los robles más robustos. Pero maestro, objetó Kenji, eso parece debilidad. ¿Debilidad? Takeshi tomó una rama de bambú y la dobló casi hasta tocar el suelo. Cuando la soltó, la rama regresó inmediatamente a su posición original, intacta. ¿Esto te parece débil? Kenji quedó impresionado. Es increíble, es como si tuviera memoria. Exactamente. El bambú conoce su verdadera naturaleza tan profundamente que puede permitirse cualquier flexibilidad temporal sin perderse jamás. Puede doblarse completamente y aún así saber exactamente quién es. En ese momento, una ráfaga particularmente fuerte dobló todos los bambúes del jardín en una danza sincronizada. Era hermoso y aterrador a la vez. Los humanos, continuó Takeshi, a menudo confunden la rigidez con la fuerza. Se aferran tan fuertemente a sus ideas, sus planes, sus expectativas, que cuando llegan las tormentas inevitables de la vida, se quiebran. ¿Y qué hay de los principios? ¿De los valores?, preguntó Kenji, genuinamente preocupado por la implicación. Los ojos de Takeshi brillaron, los principios verdaderos son como las raíces del bambú, profundas, fuertes, invisibles. Son lo que le permite a la planta ser flexible en la superficie. Cuando tus valores están verdaderamente enraizados en tu corazón, puedes ser infinitamente flexible en tus métodos sin comprometer nunca tu esencia. Kenji contempló las plantas meciéndose armoniosamente. Entonces, ¿no forzar nada significa ser como el bambú? Significa reconocer que la vida siempre incluye vientos inesperados.
Puedes luchar contra ellos y quebrarte, o puedes aprender a danzar con ellos manteniendo tus raíces firmes. Esa tarde, cuando llegó otra tormenta real, Kenji se sentó en la galería del templo observando el bambú. Cada planta parecía estar celebrando el viento en lugar de resistirlo. Y por primera vez, Kenji sintió que entendía lo que significaba ser fuerte siendo suave, firme siendo flexible. Maestro, dijo suavemente, creo que estoy empezando a entender. No trates de entender, respondió Takeshi con una sonrisa. Simplemente sé como el bambú. El entendimiento llegará solo. Capítulo 5. El arte de soltar. El quinto amanecer encontró a Kenji sentado espontáneamente en meditación, algo que no había hecho por iniciativa propia en años. No estaba forzando ninguna técnica particular, simplemente estaba presente con su respiración, como había aprendido a estar presente con la lluvia y el viento. El maestro Takeshi se acercó silenciosamente y se sentó junto a él. Permanecieron así durante una hora, en compañía silenciosa, hasta que el sol se alzó completamente sobre las montañas. Kenji, dijo finalmente el maestro, hay algo que debo mostrarte. Pero primero, dame tu bolsa de viaje. Confundido pero confiado, Kenji le entregó su bolsa de lona, pesada por los objetos que había considerado esenciales para su búsqueda espiritual, libros sobre meditación, amuletos, piedras especiales, inciensos raros, y una colección de notas sobre técnicas espirituales. Takeshi abrió la bolsa y comenzó a sacar los objetos uno por uno, colocándolos cuidadosamente en el suelo. Háblame de estas cosas, pidió. Bueno, comenzó Kenji, este libro contiene 100 técnicas de meditación diferentes. Esta piedra es de un templo sagrado en Tíbet. Estos inciensos son para purificar el ambiente. Y estas notas, he estado recopilando enseñanzas espirituales durante años. Ya veo, asintió Takeshi. ¿Y te han traído la paz que buscas? Kenji titubeó. Bueno, pensé que eventualmente. Kenji, dime, ¿un pájaro necesita un mapa para volar al sur en invierno? No, maestro. Simplemente, lo sabe. ¿Y necesita un libro que le explique cómo construir su nido? No. ¿Lleva consigo amuletos para sentirse seguro durante su vuelo? No, maestro. Takeshi comenzó a caminar hacia el borde de un pequeño acantilado cercano al templo. Ven conmigo, y trae tus objetos. Kenji juntó todas sus pertenencias espirituales y siguió al maestro. Al llegar al borde, Takeshi se giró hacia él con una expresión completamente seria. Kenji, estos objetos representan tu búsqueda externa de algo que ya posees internamente. Son como muletas para alguien que ha olvidado que puede caminar. ¿Estás dispuesto a recordar quién eres realmente? El corazón de Kenji se aceleró. Sabía lo que el maestro le estaba pidiendo. Pero maestro, ¿y si los necesito? ¿Y si sin ellos no puedo encontrar el camino? Esa pregunta, sonrió Takeshi gentilmente, revela exactamente por qué necesita soltarlos. Kenji miró sus preciados objetos. Cada uno representaba años de búsqueda, dinero gastado, esperanzas depositadas. Pero también, se dio cuenta, representaban su creencia de que la paz estaba en algún lugar fuera de él. Con manos temblorosas, tomó el primer libro. He memorizado cada técnica de este libro, murmuró, pero ninguna me ha dado paz duradera. Y lo arrojó por el acantilado. Uno por uno, comenzó a soltar sus objetos. Con cada cosa que liberaba, sentía como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Los amuletos, las piedras, los inciensos raros, las notas cuidadosamente escritas, todo voló hacia el vacío. Cuando terminó, se quedó de pie con las manos vacías, respirando profundamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Takeshi. Para sorpresa de Kenji, se sintió libre. Más libre de lo que se había sentido en años. Me siento ligero, admitió. Como si pudiera volar. Has soltado tu búsqueda externa, observó el maestro.
Ahora puedes encontrar lo que siempre estuvo ahí. Esa noche, Kenji meditó sin libros, sin técnicas, sin objetos sagrados. Por primera vez, no trató de lograr nada. Simplemente se sentó en la vastedad de su propio ser, y descubrió que ya estaba completo. Capítulo 6. La danza del presente. El sexto día amaneció con una claridad cristalina que parecía reflejar el estado interior de Kenji. Se despertó sin la urgencia habitual de hacer algo espiritual, y en cambio se encontró simplemente viviendo cada momento con una atención natural y relajada. Encontró al maestro Takeshi preparando té en la cocina del templo con movimientos que parecían una meditación en sí mismos. Buenos días, Kenji, saludó sin levantar la vista de la tetera. ¿Hay algo diferente en ti esta mañana? Me siento presente, respondió Kenji, sorprendido por la simplicidad de sus palabras. Como si hubiera dejado de correr hacia algún lugar. Perfecto, sonrió Takeshi, sirviendo 2 tazas de té humeante. Hoy aprenderás sobre la danza más hermosa del universo. Llevaron sus tazas al jardín, donde un grupo de mariposas danzaba entre las flores. Kenji las observó, fascinado por sus movimientos aparentemente aleatorios pero perfectamente coordinados con el momento presente. Observa a esa mariposa, señaló Takeshi hacia una mariposa dorada que se posaba delicadamente en una flor de loto. ¿Está preocupada por la próxima flor que visitará? No, respondió Kenji. Parece completamente absorta en esta flor. Exactamente. Y cuando termine con esta flor, se moverá naturalmente hacia la siguiente, guiada por algo más sabio que el pensamiento, la sabiduría del momento presente. La mariposa, como si hubiera escuchado sus palabras, levantó vuelo y se dirigió grácilmente hacia otra flor cercana. Los humanos, continuó Takeshi, son las únicas criaturas que viven simultáneamente en 3 tiempos diferentes, lamentando el pasado, anticipando el futuro, y perdiendo completamente el presente. Pero el presente es donde está toda la vida real. Kenji sintió la verdad de estas palabras resonar en su pecho. Maestro, he estado viviendo en todas partes excepto aquí. Y eso está perfectamente bien, respondió Takeshi con compasión. Era parte de tu camino. Pero ahora puedes elegir diferente. Ahora puedes elegir bailar. ¿Bailar? La danza del presente. Mira. Takeshi se levantó lentamente y comenzó a moverse con una fluidez extraordinaria, como si sus movimientos fueran una conversación silenciosa con el viento, las flores, y la luz del sol. No era una danza técnica o coreografiada. Era pura respuesta al momento, pura expresión de estar completamente vivo en el aquí y ahora. No hay pasos que aprender, explicó mientras se movía. Solo hay que escuchar lo que este momento te está pidiendo y responder con todo tu ser. Kenji se sintió inicialmente cohibido, pero algo en la libertad total del maestro lo inspiró. Lentamente, comenzó a moverse también, primero con rigidez, luego con creciente fluidez. No pienses en cómo te ves, murmuró Takeshi. Piensa en cómo se siente estar completamente presente en tu cuerpo, en este jardín, en este instante. Gradualmente, Kenji sintió que sus movimientos se sincronizaban con algo más grande que él mismo. Era como si estuviera danzando con el ritmo invisible del universo. Esto es, susurró, esto es lo que he estado buscando. No, corrigió Takeshi gentilmente, sin dejar de moverse. Esto es lo que siempre has tenido. Solo habías olvidado cómo acceder a ello. Danzaron hasta que el sol alcanzó su punto más alto. Cuando finalmente se detuvieron, Kenji se sintió más vivo y más completo de lo que recordaba haberse sentido jamás. Maestro, preguntó mientras recuperaban el aliento, ¿cómo puedo llevar esta sensación conmigo cuando regrese a mi vida cotidiana? La danza del presente no requiere un jardín zen, respondió Takeshi. Puedes danzarla lavando platos, caminando por la calle, hablando con un amigo. Cada momento es una invitación a estar completamente presente, y estar completamente presente es la forma más pura de oración. Esa tarde,
Kenji practicó la danza del presente en actividades simples, barriendo las hojas, preparando la comida, incluso simplemente respirando. Cada actividad se convertía en una meditación en movimiento cuando la realizaba con presencia total. Capítulo 7. El espejo del lago. En la mañana del séptimo día, Kenji despertó con una sensación de anticipación mezclada con tristeza. Sabía que pronto tendría que partir del templo, pero por primera vez en su vida, no tenía prisa por llegar a su próximo destino. El presente se había vuelto tan rico y completo que el futuro ya no lo llamaba con urgencia desesperada. El maestro Takeshi lo estaba esperando con una sonrisa misteriosa. «Hoy haremos un viaje especial», anunció. «Hay un lago escondido en estas montañas que quiero mostrarte». Caminaron durante varias horas por senderos serpenteantes, subiendo gradualmente hacia las cimas más altas. Kenji notó que ya no experimentaba la inquietud mental que antes acompañaba sus caminatas largas. En lugar de preocuparse por el destino o calcular el tiempo restante, se encontraba naturalmente absorto en cada paso, cada vista, cada respiración. «Maestro», dijo mientras caminaban, «siento como si algo fundamental hubiera cambiado en mí, pero no puedo explicar exactamente qué es». «Las transformaciones más profundas», respondió Takeshi, «ocurren en silencio, como el crecimiento de un árbol. Un día simplemente te das cuenta de que eres diferente». Finalmente llegaron a un claro donde se extendía el lago más perfecto que Kenji había visto jamás. Su superficie era como un espejo de cristal, reflejando con precisión absoluta las montañas circundantes, las nubes pasajeras, y el cielo infinito. «Siéntate aquí», indicó Takeshi, señalando una roca lisa junto a la orilla. «Y mira profundamente en el agua». Kenji se sentó y se inclinó sobre el lago. Al principio, vio su propio reflejo claramente. Pero mientras continuaba mirando, algo extraordinario comenzó a suceder. Su reflejo pareció disolverse gradualmente, y en su lugar vio algo que lo dejó sin aliento. Vio el cielo. «¿Qué ves?», preguntó suavemente el maestro. «Veo el cielo», murmuró Kenji, asombrado. «Pero soy yo quien está mirando». «Exactamente. Cuando tu mente se vuelve tan clara y quieta como la superficie de este lago, ya no ves solo tu pequeño yo separado. Ves tu verdadera naturaleza, que es vasta como el cielo». Kenji continuó contemplando el agua, y la revelación se profundizó. «Maestro, no hay diferencia entre el cielo en el agua y el cielo arriba. Son el mismo cielo». «Y no hay diferencia», continuó Takeshi, «entre tu conciencia y la conciencia universal. Cuando dejas de agitar la superficie con pensamientos frenéticos y deseos desesperados, descubres que siempre has sido uno con todo lo que existe». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Kenji, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de regreso a casa. «Toda mi búsqueda», susurró, «toda mi lucha por encontrar la paz, pero ya estaba aquí. Siempre estuvo aquí». «Sí», asintió Takeshi. «La paz que buscabas no era algo que pudieras obtener o conquistar. Era algo que necesitabas dejar de ocultar bajo capas de esfuerzo y ansiedad». Permanecieron junto al lago hasta el atardecer. Kenji experimentó largos periodos donde no había separación entre él, el lago, las montañas, y el cielo. Todo era una sola experiencia fluida de conciencia pura. «Maestro», dijo finalmente cuando el sol comenzó a ponerse, «¿cómo puedo mantener esta claridad cuando regrese al mundo?». «No la mantengas», respondió Takeshi sorprendentemente. «Confía en que está siempre ahí, como el cielo está siempre ahí incluso cuando las nubes lo cubren. Las nubes van y vienen, pero el cielo permanece. Tus pensamientos y emociones van y vienen, pero tu verdadera naturaleza permanece». Esa noche, Kenji durmió junto al lago bajo un manto de estrellas. Soñó que era el lago, el cielo, las montañas, y las estrellas simultáneamente. Y cuando despertó, la sensación de vastidad permanecía. Capítulo 8. El eterno presente.
El octavo día llegó con una suavidad que reflejaba la transformación completa que había ocurrido en Kenji. Se despertó antes del amanecer, no por inquietud, sino por una alegría natural que parecía emanar de cada célula de su cuerpo. Sabía que era hora de partir del templo, pero también sabía que nunca realmente se alejaría de las enseñanzas que había recibido. Encontró al maestro Takeshi sentado en el mismo lugar donde se habían conocido una semana antes, en el jardín zen. Pero ahora, todo parecía diferente. Los mismos árboles, las mismas piedras, las mismas plantas, pero percibidos a través de ojos completamente nuevos. «Buenos días, maestro», saludó Kenji, sentándose naturalmente junto al anciano. «Buenos días, Kenji. ¿Cómo amaneces?» «Amanco, completo», respondió Kenji después de una pausa. Como si hubiera estado fragmentado durante años y finalmente todas las piezas hubieran encontrado su lugar. Takeshi sonrió con la satisfacción de un jardinero que ve florecer una planta querida. «Cuéntame qué has aprendido». Kenji contempló las plantas que había regado ese primer día, ahora viéndolas con comprensión profunda. «He aprendido que la sabiduría no se puede forzar, como las semillas de bambú que tardan años en brotar pero luego crecen con fuerza imparable. He aprendido que la verdadera fuerza es como el agua del río, suave pero persistente, capaz de moldear las rocas más duras sin violencia». «Continúa», alentó el maestro. «He aprendido que la espera no es pasividad, sino presencia total. Que ser flexible como el bambú no es debilidad, sino sabiduría profunda. Que soltar las muletas externas permite descubrir la fortaleza interna. Que cada momento presente es una danza sagrada si sabemos participar en ella». Kenji hizo una pausa, contemplando el lago de la memoria de ayer. «Y he aprendido que lo que buscaba nunca estuvo perdido. Estaba aquí, en la claridad de mi propia conciencia, como el cielo está siempre presente detrás de las nubes». «Y ahora», dijo Takeshi, «viene la verdadera enseñanza». «¿La verdadera enseñanza?» «Todo lo que has experimentado aquí ha sido preparación. La verdadera enseñanza comienza cuando regresas a tu vida cotidiana y descubres cómo vivir esta sabiduría en el mundo». Kenji sintió un momento de inquietud, pero inmediatamente la reconoció y la dejó pasar como una nube en el cielo de su conciencia. «Maestro, ¿y si olvido? ¿Y si las presiones del mundo me devuelven a mi estado anterior de ansiedad?» Esa pregunta, sonrió Takeshi, demuestra que aún no has comprendido completamente. Lo que has despertado no es algo que puedas perder, porque no es algo que hayas adquirido. Es lo que siempre has sido. El maestro se levantó y caminó hacia las semillas de bambú que habían plantado juntos. «Mira», dijo, señalando hacia el suelo. Kenji se acercó, para su asombro, vio los primeros brotes verdes emergiendo de la tierra. Diminutos, pero inconfundiblemente vivos y creciendo. «Imposible», murmuró. «Dijiste que tardarían 3 años. Estas semillas en particular», explicó Takeshi con una sonrisa traviesa, «fueron plantadas hace 3 años. Las plantamos aquí el día antes de que llegaras». Kenji lo miró con asombro total. «¿Sabía que yo vendría? Sabía que cuando el estudiante estuviera listo, aparecería. Como estas plantas sabían cuándo era el momento perfecto para emerger». La comprensión final llegó a Kenji como una ola suave pero poderosa. Todo esto, cada lección, cada momento, llegó exactamente cuando necesitaba llegar. Exactamente. No forzaste nada, y todo llegó en su momento perfecto. Esta es la enseñanza que llevarás contigo, confía en el timón natural de la vida. Confía en tu sabiduría interna. Confía en que todo lo que necesitas llegará cuando sea el momento correcto. Prepararon juntos el té de despedida, en silencio contemplativo. Cuando llegó el momento de partir, Kenji se inclinó profundamente ante su maestro. «Maestro Takeshi, ¿cómo puedo agradecerle por todo lo que me ha dado?» «No me has dado las gracias a mí», respondió el anciano.
te las has dado a ti mismo por estar finalmente dispuesto a recibir lo que siempre estuvo disponible. Kenji tomó su bolsa, ahora ligera y simple, y se dirigió hacia el sendero de salida. Cuando se giró para una última mirada, vio al maestro regando nuevas semillas en el jardín, preparando el terreno para el próximo buscador que llegaría exactamente cuando fuera su momento. Mientras descendía por el sendero de montaña, Kenji no sentía la urgencia de llegar rápidamente a casa. En cambio, cada paso era una meditación, cada vista un regalo, cada respiración una celebración silenciosa de estar vivo. Había llegado al templo buscando respuestas, pero se marchaba con algo mucho más valioso, la comprensión de que las preguntas más importantes ya tenían respuesta en la sabiduría natural de su propio ser. El viento movía suavemente las hojas a su alrededor, y Kenji se movía con él, ya no luchando contra la corriente de la vida, sino fluyendo con ella en perfecta armonía. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente en casa, no importaba dónde estuviera. Había aprendido el arte supremo, el arte de no forzar nada y permitir que todo llegara en su momento perfecto. Y en esa comprensión, encontró la paz que había buscado durante toda su vida, una paz que ahora sabía que nunca podría perder porque nunca había estado realmente perdida. El camino se extendía ante él, no como una carrera hacia un destino distante, sino como una serie infinita de momentos presentes, cada uno completo y perfecto en sí mismo. Kenji sonrió y continuó caminando, llevando consigo la sabiduría del jardín zen, que la vida más hermosa florece cuando dejamos de forzar y aprendemos a fluir con la gracia natural del momento eterno. El jardín interior. Años después, cuando las personas le preguntaban a Kenji sobre su transformación, él simplemente sonreía y les contaba sobre un jardín en las montañas donde había aprendido que la paz no es algo que se encuentra, sino algo que se permite. Y cuando veía a alguien luchando con la misma ansiedad desesperada que él había conocido tan bien, susurraba gentilmente las palabras que habían cambiado su vida. No fuerces nada. Todo llegará en su momento perfecto. Porque había aprendido que estas no eran solo palabras bonitas, sino la llave maestra que abre la puerta a una vida de gracia, fluidez y profunda satisfacción interior. El jardín zen había hecho su trabajo, había recordado a un alma perdida el camino de regreso a casa. Y ese hogar, descubrió Kenji, estaba en el eterno presente que vive en el corazón de cada momento consciente. Fin. Esta historia zen nos recuerda que la verdadera sabiduría no puede ser forzada, solo cultivada con paciencia, presencia y confianza en el timón perfecto de la vida. Como las semillas de bambú, nuestro despertar espiritual tiene su propio ritmo natural, y cuando llega su momento, nada puede detener su florecimiento.